Mi esposo me dejó por mi mejor amiga, y mi familia la prefirió a ella. La verdad dolió más de lo que imaginé. Mi nombre es Valeria, y si alguien me hubiera dicho hace 8 años que mi vida se rompería en pedazos por la persona en quien más confiaba, y que mi propia familia se pondría del lado del que me destrozó, le habría dicho que estaba viendo demasiadas telenovelas. Porque en aquel entonces mi mundo tenía sentido. No era perfecto, claro que no, pero tenía raíces. Tenía un hogar que olía a café recién hecho y a eucalipto, porque yo ponía ramitas frescas en el jarrón del comedor cada semana. Tenía un marido que sabía cómo preparar mi té cuando tenía migraña, y una rutina que, aunque repetitiva, me daba paz. Me levantaba a las 6:30, incluso los fines de semana, porque me gustaba ver el amanecer desde la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno. Lucas solía bajar a las 7 con el cabello aún mojado y los ojos medio cerrados, y me daba un beso en la coronilla antes de servirse su café. «Buenos días, mi amor», decía siempre. Y yo respondía, «Buenos días, mi vida». Ese intercambio tan simple era mi ancla. Nos conocimos en la universidad, aunque no en el mismo círculo. Yo estudiaba comunicación audiovisual, con la ilusión de trabajar algún día en documentales sociales. Él cursaba arquitectura y pasaba horas en el taller de maquetas, con las manos llenas de pegamento y los ojos cansados de tanto mirar planos. Nos presentó mi prima Sofía en su cumpleaños número 25. Recuerdo que él llevaba una camisa blanca con los primeros botones desabrochados, y yo noté que tenía una mancha de témpera azul en el pulgar. Estaba terminando un modelo a escala para la clase de diseño urbano, me explicó, y me mostró una miniatura de una plaza con árboles diminutos. Quedé encantada. No por la maqueta, sino porque se tomó el tiempo de explicármela, aunque apenas nos conocíamos. Eso, más que su sonrisa o su estilo, fue lo que me atrajo, su disposición a compartir su mundo sin pedir nada a cambio. Salimos durante 3 años. Fueron años de películas en el sofá, de paseos sin rumbo, de charlas hasta el amanecer sobre qué queríamos del futuro. Él soñaba con diseñar viviendas sociales, casas dignas para familias de bajos recursos. Yo quería contar historias que movieran conciencias. Nos apoyábamos. Cuando yo perdí mi primer empleo por recortes, él me dijo, «No pasa nada. Trabajaré más horas hasta que encuentres algo mejor». Y lo hizo. Cuando su padre falleció de forma repentina, fui yo quien lo sostuvo en el funeral, quien le preparó la comida que no podía comer, quien le recordó que respirar era suficiente por aquellos días. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio donde crecí. Invitamos a 40 personas, todo en tonos tierra y blanco. Mi madre lloró cuando caminé del brazo de mi padre hacia el altar. Lucas me miró con los ojos brillantes, y cuando el cura le preguntó si aceptaba, dijo sí con una voz tan firme que hasta el viento pareció callarse. Esa noche, mientras desarmábamos las mesas del jardín, me abrazó por detrás y me susurró al oído, «Ahora sí eres mía para siempre». Yo reí, pero también sentí un escalofrío. No de miedo, sino de certeza. Creí que esa promesa era para siempre. Los primeros años de matrimonio fueron de ajustes, como en cualquier relación. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ganas. Alquilamos un departamento pequeño con vista a un parque y lo pintamos juntos los fines de semana. Yo escogí el color de las paredes, un beige suave, y él construyó los estantes de la cocina con madera reciclada. Cocinábamos juntos, aunque yo quemaba el arroz con frecuencia y él salaba demasiado las sopas. Reíamos por eso. Reíamos por todo. Incluso por las peleas, que eran pocas y breves. Discutimos una vez porque yo había gastado 100 pesos en un libro que no necesitaba. Él dijo, «Podrías haberme consultado». Yo respondí, «Ahora tengo que pedirte permiso para leer». Al final, me abrazó y dijo, «Compra todos los libros que quieras. Solo no te olvides de mí entre las páginas». Esa frase la guardé en el corazón. Pero la vida no siempre es amable. 3 años después de casarnos, sufrí un aborto espontáneo. Estaba de 10 semanas. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi madre. Solo Lucas lo supo. Fue él quien me llevó al hospital en medio de la noche, quien me sostuvo la mano mientras el médico decía que a veces el cuerpo decide solo. Lloré durante días. Me sentía culpable, inútil, rota. Lucas no me soltó. Me cocinaba sopa, me arropaba, y me decía cada noche, «No fue tu culpa».
Nunca será tu culpa. Durante meses evitamos hablar de tener hijos. No por miedo, sino por dolor. Pero con el tiempo volvimos a soñar. No con bebés, sino con adopción. Con una familia que se construye con amor, no con sangre. Él me decía, podemos adoptar a un niño, o a dos, o a ninguno. Mientras estemos juntos será suficiente. Y yo le creía. Fue en ese contexto de calma aparente que empezaron los primeros cambios. Al principio fueron tan sutiles que los ignoré. Lucas empezó a ducharse al llegar del trabajo, algo que nunca había hecho. Antes se quitaba los zapatos, me daba un beso y luego se iba a la ducha. Ahora entraba, se quitaba los zapatos en silencio y se encerraba en el baño sin siquiera mirarme. Al principio pensé que estaba estresado. Su jefe era exigente y el estudio atravesaba una mala racha. Le preparé su sopa favorita, le masajeé los hombros, le dije que si necesitaba hablar, yo estaba ahí. Él solo asentía, me daba las gracias y se iba temprano a dormir. Luego vino el celular. Siempre lo había dejado sobre la mesa, incluso durante la cena. Pero de un día para otro, lo puso boca abajo. Y si sonaba, salía de la habitación para contestar. Una noche, mientras veíamos una serie, su teléfono vibró. Él lo miró, se levantó rápido y dijo, es del trabajo. Voy a la cocina para no molestar. Yo no dije nada, pero noté que tardó más de lo normal. Cuando regresó, tenía una sonrisa extraña, como si hubiera recibido buenas noticias. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, sí. Solo un tema de planos, respondió y volvió a sentarse. Pero ya no estaba presente. Sus ojos estaban ahí, pero su mente estaba en otra parte. Fue entonces cuando Carla empezó a llamar más seguido. Carla era mi amiga desde la secundaria. Habíamos compartido secretos desde los 15 años, nuestros primeros besos, nuestros miedos al fracaso, nuestros sueños rotos. Cuando mi madre murió, fue ella quien me acompañó al velatorio y durmió en mi casa las 3 noches siguientes. Cuando Lucas y yo tuvimos problemas tras mi aborto espontáneo, ese que nunca superé del todo, fue Carla quien me dijo, no es tu culpa. El cuerpo no siempre obedece al corazón. Por eso, cuando empezó a llamarme para preguntar por Lucas, no sospeché. Pensé que era su forma de cuidarme. ¿Cómo está Lucas?, me preguntó una tarde mientras yo ordenaba la ropa. Bien, supongo. Un poco cansado con el trabajo. ¿Tú crees que esté distante?, insistió. Me detuve. ¿Distante? ¿Por qué lo dices? No sé. En la última vez que lo vi parecía ausente. ¿Cuándo lo viste?, pregunté con una punzada de inquietud. Ah, en la fiesta de cumpleaños de tu hermana. ¿No te acuerdas? Él y yo estuvimos hablando de arquitectura moderna. Es muy inteligente, Valeria. A veces pienso que no valoras lo que tienes. Esa frase me dejó helada. No por el comentario en sí, sino por el tono. Había algo en su voz, una mezcla de envidia y complicidad que no encajaba. Pero me dije que era mi imaginación. Carla no haría eso. No, mi Carla. El verdadero quiebre llegó un viernes de mayo. Yo había planeado todo con semanas de anticipación, una cena íntima para celebrar nuestros 10 años de casados. Compré velas blancas, un arreglo floral con gardenias, sus flores favoritas, y hasta hice una lista de reproducción con las canciones que habíamos escuchado en nuestra luna de miel. Lucas llegó a las 9 con el ceño fruncido y el maletín en la mano. No dijo hola. No miró la mesa. Solo se sentó en el sofá y me dijo, siéntate. Tengo que hablarte. Yo pensé en un accidente. En una mala noticia. En cualquier cosa menos en lo que vino después. Llevo 6 meses viéndome con otra mujer, dijo sin mirarme. Y me voy con ella hoy mismo. No gritó. No se justificó. Solo lo soltó como quien entrega un informe. ¿Quién?, logré preguntar con la voz ronca. Él levantó la vista y en sus ojos vi algo que nunca había visto, indiferencia. Ya la conoces, dijo. Es Carla. El mundo se detuvo. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo gritos. Solo un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo.
Me levanté, caminé hasta la ventana, y miré el jardín que habíamos plantado juntos. Las gardenias estaban floreciendo. Era irónico. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde octubre, respondió como si hablara del clima. ¿Y ella sabía que yo era tu esposa? Claro que sí. Pero no importa. Ya no te amo, Valeria. Y no quiero seguir fingiendo que sí. Empacó sus cosas en menos de una hora. Camisas, libros, su cepillo de dientes. Nada de recuerdos. Nada de fotos. Solo lo esencial. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿Vas a decirle algo a Carla?, pregunté. No hace falta, dijo. Ella ya sabe que terminé contigo. Y se fue. Sin mirar atrás. Las horas siguientes fueron un torbellino. Llamé a mi hermana. Le conté todo entre sollozos. Esperaba un abrazo, una maldición contra él, cualquier gesto de lealtad. Pero su respuesta fue: no exageres, Valeria. Los matrimonios se gastan. Y Lucas era un buen partido. Si ya no te quiere, no llores por él. Pero fue con Carla, tu amiga. ¿Y qué esperabas?, dijo con una frialdad que aún me persigue. Últimamente solo te quejabas. No le dabas atención. Llamé a mi madre. Le dije que mi marido me había dejado por mi mejor amiga. Ella suspiró y dijo: hija, a tu edad ya no puedes andar llorando por un hombre que se fue. Mejor ocúpate de ti misma y deja de hacer escándalos. Esa noche me dormí en el sofá con la luz encendida. Al día siguiente no fui a trabajar. Al otro tampoco. Pasé días en silencio mirando las paredes, preguntándome en qué había fallado. ¿Fue por el aborto? ¿Por no tener hijos? ¿Por no ser suficientemente, qué? Guapa, interesante, sumisa, libre? No lo sabía. Mientras yo me desmoronaba, ellos construían su nueva vida. Me enteré por una vecina que Lucas y Carla habían ido a cenar al nuevo restaurante italiano del centro. Otra amiga me dijo que Carla había publicado una foto en la playa con el pie de foto: nueva etapa, nuevo amor. Y lo más doloroso, mi hermana los había invitado a su casa para una barbacoa familiar. Mi propia familia los recibía como si Carla fuera la heroína de la historia y yo, la obstáculo que finalmente habían superado. Fue entonces cuando decidí que no iba a desaparecer en silencio. Un día me levanté, me duché, me vestí con ropa limpia y salí a caminar. No tenía destino. Solo necesitaba aire que no oliera a traición. Entré a una librería pequeña, y un libro me llamó la atención: El arte de sanar con las manos. Era sobre repostería terapéutica. La autora decía que amasar, hornear, mezclar ingredientes, era una forma de reconstruir el alma. Aquella noche horneé mi primer pastel. Un bizcocho simple con limón y vainilla. No salió perfecto, pero olía a algo que no era dolor, olía a posibilidad. Me inscribí en un taller comunitario. Allí conocí a mujeres como yo, traicionadas, abandonadas, rotas. Pero no derrotadas. Una se había ido de su casa con sus 3 hijos después de que su marido la engañara con su cuñada. Otra había sido desheredada por su familia por divorciarse. Hablábamos mientras mezclábamos harina y azúcar, y en esas conversaciones encontré algo que mi familia no me había dado: empatía. Con el tiempo empecé a vender mis postres en ferias locales. Primero galletas, luego tartas, luego pasteles personalizados. La gente decía que mis postres tenían alma. No sabían que cada uno llevaba un pedazo de mi dolor transformado. Un año después alquilé un local pequeño en una esquina tranquila. Lo llamé Dulce Renacer. Pinté las paredes de blanco, colgué cortinas de lino, y puse una pizarra con la frase: el dolor no dura para siempre, pero el pan sí. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en los que no vendí nada. Noches en las que lloré sobre la masa de pan porque el horno no calentaba bien. Momentos en los que pensé en rendirme. Pero entonces recordaba la mirada de mi hermana cuando dijo que yo exageraba, y eso me daba fuerza. No iba a dejar que me definieran como la mujer abandonada. Iba a ser la mujer que se levantó. También tomé decisiones prácticas. Contraté a un abogado y empecé un proceso de divorcio.
Exigí una separación de bienes justa. Lucas no puso resistencia. Solo dijo, haz lo que tengas que hacer. Fue entonces cuando descubrí que durante los últimos meses, había estado transfiriendo dinero a cuentas que no conocía. Gracias a mi abogado, logré recuperar una parte. No fue fácil, pero aprendí que el amor no protege tu patrimonio, los papeles sí. Mientras tanto, Carla y Lucas empezaron a tener problemas. Me enteré por casualidad. Una clienta del local era amiga de una amiga de Carla. Me contó que discutían mucho, que él ya no la trataba como al principio, que incluso la había humillado en una cena con amigos. Dice que ella no entiende de arte, que no tiene profundidad, me dijo la clienta sin saber quién era yo. Yo no respondí. Solo seguí decorando el pastel que tenía frente a mí. Pero en mi interior no sentí placer. Sentí tristeza. Porque vi el patrón, él no amaba a Carla. Solo la usó para escapar de una vida que ya no quería vivir. Y ahora, ella estaba atrapada en la misma jaula de la que yo había salido. 1 año y medio después de la separación, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana. Valeria, necesito verte. Nos reunimos en un parque. Ella estaba más delgada, con ojeras. Lucas y Carla terminaron, me dijo. Él la dejó. Igual que a ti. Sin explicaciones. Sin mirar atrás. Lo siento por ella, dije, y era verdad. Mamá y yo queremos pedirte perdón. Fuimos injustas. Creímos lo que queríamos creer. Pero ahora vemos que estábamos equivocadas. No la abracé. No aún. Pero le dije. El perdón no es para ustedes. Es para mí. Porque no quiero cargar con rencor el resto de mi vida. Hoy, 3 años después de aquel viernes en la cocina, sigo sola. Pero no estoy sola. Tengo a mis clientas que vienen no solo por un pastel, sino por una palabra amable. Tengo a mis amigas del taller, que me llaman cada domingo para saber cómo estoy. Tengo mis madrugadas horneando, mis tardes atendiendo el local, y mis noches con un libro y una taza de té. A veces veo a Lucas en la calle. Él baja la mirada. Yo sigo caminando. Ya no duele. Ya no importa. Mi familia y yo hablamos de vez en cuando. No somos cercanas como antes, pero al menos hay respeto. Y eso, después de tanta traición, es un milagro. Hace poco, una joven entró a mi local con los ojos rojos. Me dijo que su novio la había dejado por su mejor amiga, y que su familia le decía que mejor así, porque era muy celosa. Le preparé una taza de té, le di una galleta recién horneada, y le dije, no fue tu culpa. Y no estás sola. Ella lloró. Y yo supe que aunque mi historia fue dolorosa, ahora sirve para algo más que para mi propio dolor. Si estás pasando por algo parecido, no te quedes callada. No te culpes. Y sobre todo, no permitas que nadie defina tu valor por las decisiones de otros. La infidelidad no es un fracaso tuyo. Es una cobardía ajena. Y tú mereces más que un amor que se va sin despedirse. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete. Porque cada semana comparto historias reales que duelen, sí, pero que también enseñan a sanar. Y recuerda, aunque te quiten todo, mientras conserves tu dignidad y tu amor propio, siempre puedes empezar de nuevo, una galleta, una palabra, un amanecer a la vez.